Buenas noches, hermanos. Qué bueno que hacemos este aparte para entrar en nuestro culto de predicación y testimonios en este miércoles de salud. Sean todos bienvenidos a esta programación. Pónganse cómodos porque hoy la cosa va a estar bien buena. Bienvenidos. Muy buenas noches. Para empezar, cantemos el himno 454, Honra al hombre de valor. La lectura bíblica se encuentra en Daniel 1:8, que dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. En este momento vamos a orar para conectarnos con nuestro Padre Celestial. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Estamos infinitamente agradecidos de ti, Padre eterno, por el privilegio que nos da de llamarnos hijos e hijas tuyos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendiga en esta noche mediante el poder de tu palabra. Que todos seamos llenos del poder de tu Espíritu Santo. Que tú pases el carbón encendido sobre los labios de la persona que tú has escogido de antemano para presentar tu mensaje de salvación y vida eterna. En tus brazos poderosos entrego a toda la congregación de Osama para que tú los llenes de tu presencia, que el poder de tu palabra llegue a lo más profundo de sus corazones y que el poder de tu Espíritu Santo sane cualquier dolencia o enfermedad que haya. En el sagrado nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. A seguidas vamos a escuchar una parte especial que tenemos preparada para el culto de esta noche. Seguimos con la parte especial.
sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba, alaba. Si estás llorando, alaba, alaba. En la prueba, alaba, alaba. Si estás sufriendo, alaba, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
noches, mis hermanos. Muchas bendiciones para todos. Para el Departamento de Salud y Temperancia es un grato privilegio y placer presentar en esta oportunidad a un hijo del Señor, un hombre siempre dispuesto a trabajar para Dios. Me refiero a nuestro querido hermano y pastor, el hermano Daniel Polanco. Él con todos nosotros. Bendiciones, Pastor Polanco. Pastor Polanco está conectado, pero no ha encendido su cámara, pero está ahí con nosotros. Pastor, el tiempo es suyo. Buenas noches, pastor. Ya lo presentamos, el tiempo es suyo, Dios lo bendiga mucho. Adelante. Muchas bendiciones, ¿sí pueden escucharme? Sí, señor, lo escucho. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, les guarde, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Qué alegría que podamos compartir en esta noche, en este nuestro culto especial de oración, de testimonio. Y como decía al principio, decía Delgis, también es el momento de que podamos abrir la palabra del Señor. Quiero de verdad saludar a tanta gente preciosa de la Iglesia Adventista de Osama que están aquí conectados. Mi hermano Máximo, abrazo para usted, a Lourdes también. Muchas bendiciones, Lourdes, Elena, al hermano Churchi, qué bueno, Huáscar, bendiciones. A la familia Matos que está ahí conectada también, un abrazo, Fanny. Qué alegría el que podamos estar conectados. Hoy tengo el privilegio también de que está conmigo Juan Manuel Soto, ese gran líder, gran Manuel Díaz también, saludo para su familia, Julio Sánchez, qué bueno, aquí estamos creciendo y aprendiendo de la gracia del Señor. Yo quisiera decirles a todos que reciban un saludo muy especial, también los que están conectados a través de Facebook, esperando que la paz del Señor pueda envolverlos, la paz de Dios pueda abrazarlos a cada uno de ustedes. Este día, hoy queremos también extender un saludo a todos ustedes en nombre de la administración de nuestra Asociación Dominicana del Sureste. Gracias, Huáscar, por ese saludo y esperamos que en el nombre del Señor podamos seguir bajo la influencia del Todopoderoso, haciendo proezas, como es nuestro lema, en nuestra Asociación Dominicana del Sureste, dándole muchísimas gracias al Señor por lo que Dios está haciendo allí, en la Iglesia Adventista Osama y en los hogares de aquellos que están escuchando. El Señor de proezas está obrando en bendición y en beneficio
de su iglesia. Quisiéramos inmediatamente envolvernos en lo que tiene que ver con el mensaje para esta noche acerca de la salud y la espiritualidad, el régimen en que nos envolvemos en el Señor y el tema de la espiritualidad. Hay todo un desglose completo en el libro de régimen pro salud de la hermana White, y ese régimen alimenticio, donde ella habla en un capítulo completo acerca de la realidad de nuestras decisiones, la realidad de nuestro compromiso de salud y el tema de la espiritualidad. Y esto, por más que querramos, tenemos que caer allí en este concepto real que presenta el mensaje de la palabra de Dios, y que de pronto nosotros mismos nos envolvemos en el mismo. Ya allí en el capítulo 2, pues la hermana White presentará esta realidad del texto bíblico. Y yo quisiera resaltar algunas de las citas que aquí tengo para que entonces entremos directamente en el tema de nuestro estudio hoy acerca de la salud, de mi compromiso y de lo que esto significa espiritualmente para aquellos que están buscando al Señor. La hermana White señala que no hay quien, dice ella, no hay quien, ignorando los principios de salud e ignorando el cuidado de su cuerpo, pueda pretender, dice la hermana White, pues vivir una vida auténtica tal cual exigen los principios divinos. Ella también nos señala en varias citas importantes acerca de ese rol que juega las decisiones que nosotros tomamos, el rol que juega los lugares, los puntos a los cuales yo voy, las cosas las cuales yo decido ver, las cosas a las cuales nosotros referimos tener. El capítulo 2 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio de la hermana White. Yo voy a leer una cita directa. Nadie que profesa piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que ésta no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y lo moral. Ella señala, como yo bien les decía en la página 50, Dios señala el pecado de la complacencia, aquella que lamentablemente a veces sin freno nosotros efectuamos. ¿Por qué yo estoy citando este capítulo tan importante, capítulo 2 de lo que es el libro Consejos sobre el régimen alimenticio de la hermana White, el régimen alimenticio y la espiritualidad? Porque lamentablemente bajo este concepto nosotros tenemos tres diferentes extremos, tres grupos y tres posiciones, dos extremos y un punto intermedio. Y quizás esta noche nos vamos a desarrollar estudiando la palabra de Dios y mirando en el concepto de la palabra de Dios cuál debe ser tu posición y cuál debe ser mi posición. ¿Cuáles son los dos extremos? El extremo quizás a la izquierda es aquel que de pronto, descuidando su responsabilidad como mayordomo de su cuerpo, de su salud, de su tiempo, de lo que hace, de lo que les rodea, pues se dice a sí mismo: a Dios no le interesa lo que yo vea, lo que yo como, lo que yo bebo. Es decir, Dios está tan ocupado que esto no es tema de salvación, esto no es tema para yo preocuparme. Hay un extremo allí de personas que se descuidan totalmente pensando en esta forma. Ahora tenemos otro extremo, y es el extremo de aquellos que creen que por llevar un régimen pro salud, pues están ganando el cielo. Creen que las cosas pueden lograr en ello espiritualidad. Creen que de pronto sus propias decisiones son las que cuentan ante el concepto de ser santo. Y entonces allí venimos con otros problemas, personas que están empujando a los otros, que están acusando, que están señalando. Pero hay una tercera posición, y es de aquel que se mantiene entendiendo que tiene un gran compromiso con su realidad de mayordomo de su cuerpo, de lo que conoce, de lo que tiene, de lo que es. Y entonces decide, bajo el concepto de la temperancia, bajo el poder del Espíritu Santo, hacer cuanto el Señor pone en su santa y buena voluntad, con la intención de honrar al Señor. Y entonces ve resultados físicos
y resultados espirituales que en lo adelante vamos a ver cómo pueden ser vistos. Estos que se mantienen allí en el centro son un modelo muy especial. Y yo tengo un personaje de la palabra de Dios al cual nosotros vamos a mirar, que se encuentra en el libro de Daniel. Daniel, un hombre muy especial y que tiene mucho que enseñarnos a nosotros en este concepto acerca de la temperancia, y nos gustaría que podamos verlo. Así que yo voy a invitar a ustedes a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, ya desde el capítulo 1. Yo también voy a abrir mi Biblia allí, y cuando lo tengamos vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga en el estudio de su santa y buena palabra. En esta noche, tratando de ver el concepto de este extremo que a veces no podemos colocar nosotros, y vamos a responder algunas preguntas. ¿Quién realmente es quien pone en nosotros el querer como el hacer? ¿Quién es el que realmente nos santifica? ¿Son las cosas, nuestras decisiones, o quién realmente nos santifica? ¿Dónde radica mi punto? ¿Hasta dónde yo debo llegar? ¿Cuál es mi responsabilidad y cuál será la responsabilidad de Dios? ¿Dónde yo puedo ver el resultado cuando Dios es el que obra y cuando yo coloco todas mis acciones, mis fuerzas, mi acción, mi ser en las manos del Señor? ¿Cuáles serán los resultados? Así que si tienen sus Biblias abiertas, vamos al capítulo 1 de Daniel, y cuando la tengan allí vamos a orar. Voy a pedir que inclinemos allí el rostro para que oremos al Señor. Padre, gracias te damos por darnos esta linda oportunidad de estar en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque muchas personas hermosas han sacado este momento, un momento muy significativo para nosotros, donde nos detenemos a darte gracias, donde nos detenemos a orar, a escuchar en fortaleza el testimonio de tus hijos e hijas. Y gracias, Señor, porque a mitad de semana podemos encontrar este oasis. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hable. Queremos escuchar tu voz. Queremos que en esta hora esas preguntas que tenemos sean respondidas. Sabe que queremos hacer lo mejor para ti, pero también somos imperfectos, Señor. No podemos hacer más si tú no estás con nosotros. Por lo que te pedimos que al abrir tu palabra, tú nos hables. Tú nos convenzas, Señor, de pecado, tal cual dice el texto de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y tú nos alimente en fortaleza, nos levante el ánimo de saber que podemos seguir avanzando en tus promesas. Gracias, mi Señor. Abrimos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Cuáles son los conceptos que nosotros podemos ver en Daniel? Un hombre muy equilibrado, una persona que radiaba un testimonio poderoso en todo lo que tiene que ver con su relación con el prójimo, con su vivir y la forma en que modelaba a Dios y modelaba a Cristo. Desde el principio de la vida de Daniel, nosotros vemos en sus momentos más difíciles el que él pudo ejercer o pudo ejercitar, mejor dicho, lo que es su fe. Daniel, según el texto de la palabra de Dios, ya allí en el capítulo 1, en el capítulo 2, Daniel está trabajando en su crecimiento. Daniel está poniendo en práctica algunas cosas que él necesitaría bastante en el mañana. Por ejemplo, el capítulo 2 del libro de Daniel, Daniel está tratando de decirle a Nabucodonosor un sueño y diciendo allí la interpretación del sueño. Luego Daniel tendría sueños y revelaciones mucho más fuertes, mucho más complicadas que la que tuvo en Daniel 2, pero ya desde Daniel capítulo 2 empezó a ejercitarse. ¿Y cuál era el lema de Daniel? Tengo que orar. A través de la oración, Daniel empezó a desarrollar un carácter y a desarrollar una amistad con el Señor, a obtener respuestas de Dios. Y entonces en las cosas más pequeñas, más sencillas, Daniel empezó a depender de Dios. Y luego cuando vamos al capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 de Daniel, donde se complican un poco las cosas en las interpretaciones, ya Daniel era un fuerte hombre de Dios que a través de la oración había logrado muchísimas victorias. Pero capítulos anteriores, como es el capítulo 1, hay otro ejercicio que Daniel hizo en su vida. Y con este ejercicio, Daniel también ejercitó su fe. Daniel también llegó al punto pleno de poder colocar en las manos de Dios todas sus cualidades y sus facultades. Y esto es interesante, porque lo que vamos a ver es un ejercicio que el joven, el adulto, el cristiano de hoy
tiene que hacer y que no hay otra vía por la cual el Señor nos haya dado. No hay otro ejercicio, no hay otra manera en que tú y yo podamos desarrollar lo que Daniel desarrolló, sino es a través de estos principios que nos dejó el Señor en la Biblia. Y son principios a veces extraños, hermano. A veces son raros, a veces uno dice, pero si el Señor me quiere enseñar tal cosa, ¿por qué no me lo enseña mejor así, así, así? ¿Por qué no me lo dice directamente? ¿Por qué a través de ejercicios? Bueno, pues de esta manera el Señor ha visto que es mucho más efectivo en nuestros corazones el trabajar con estos ejemplos, con estos ejercicios. Por ejemplo, de repente el Señor quiere enseñarte a ser generoso, a quitar el egoísmo de ti. Entonces Él te dice, vamos a hacer el ejercicio de devolver los diezmos y la ofrenda. Y tú dirías, pero no hay otra manera. No, no hay otra manera. Es la forma en que Dios ha ideado. Y todo el que no participa de esto, se le hace muy difícil dejar el egoísmo, dejar el interés propio. Y esas son formas. Ahora, ¿cuál fue la que Daniel ejercitó a principio de su ministerio allí en toda Babilonia? La Biblia dice que Daniel, apenas siendo un muchacho, siendo un joven, Daniel estaba pues siendo llevado esclavo a Babilonia. Y allí Daniel siendo llevado esclavo, dice la palabra de Dios en Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió pues, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. Y el jefe de los eunucos le dijo a Daniel, temo a Dios, temo a mi señor el rey, que asignó vuestra comida y vuestra bebida. Pues, dice la palabra de Dios, luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los demás, que son semejantes a vosotros, haré que el rey me condene a muerte. Entonces Daniel le dijo a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos dé legumbres para comer y aguas para beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tu siervo según tú veas. Hay varias preguntas que queremos responder. Estamos viendo uno de los ejercicios que Daniel pudo tener para luego ser el Daniel que fue, el hombre espiritual, el hombre de decisión, el hombre que llegó a ser. Este ejercicio lo encontramos en el capítulo 1 de Daniel y estamos tratando de responder qué es lo que realmente marca la diferencia en mí. ¿Quién es el que pone en mí el querer como el hacer? ¿Cómo serán vistos los resultados en la parte física y también en la parte espiritual? Y esto lo estamos respondiendo porque lamentablemente vemos extremos en el concepto de mi responsabilidad con la salud y lo que puede significar esto en el término espiritual. Mucha gente que yendo a un extremo entienden que la decisión está en su mano y que las cosas pueden hacer que en él mismo sucedan lo que quizás está esperando como resultado. Y esto ha llevado a acusaciones, esto ha llevado a situaciones muy incómodas, esto ha llevado a gente que queriendo hacer, pues no pueden llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Según el texto de la palabra de Dios, nos encontramos en una historia interesante que nosotros conocemos. Daniel se pone en un acto de prueba de fe, un acto de prueba ante estas gentes impías, cuyo concepto era el poder alimentar a Daniel, a sus amigos y a otros jóvenes, para que al cabo de un tiempo estos se presentaran ante el rey y fueran examinados físicamente e intelectualmente con relación a lo que serían los oficios que estos iban a ocupar. De pronto dice el texto de la palabra de Dios que Daniel llega a aquel lugar y se da cuenta que lo que está allí en la mesa, la alimentación que está colocada en la mesa, no era la alimentación a la cual él junto con sus jóvenes amigos no había sido instruido para comer. La Biblia prohibía estas cosas. Y esto es interesante porque la prueba de Daniel, en lo primero que se encuentra, es una prueba muy recurrente con relación a Dios y con relación a nuestras realidades, a nuestras vidas. Dice aquí que de pronto Daniel se encuentra bajo la presión de que hay una mesa allí
la presión de que allí hay un lugar donde ellos tenían que ser alimentados, pero ahí no estaban las cosas que honraban a Dios. Y dice la palabra de Dios que en medio de este cuadro el Señor prueba a Daniel. Lo mismo pasó con Adán y Eva y el cuadro del árbol que debían comer. Lo mismo pasó en diferentes lugares, como este concepto de una decisión para satisfacer una necesidad pasa a ser un marco de prueba en cuanto a tiene que ver con nuestra fe, con nuestra confianza y apego al Señor. Y esto nos a veces se pregunta, pastor, ¿por qué se toma tanto el tema de la comida como un acto de prueba, un acto de fe? Bueno, tú sabes que la comida es una necesidad. Dice aquí con Abraham y sus hijos, me dice Máximo, exactamente. La comida es una necesidad, es una necesidad. Y esta es una necesidad común de todos nosotros. La comida es algo que yo cuando lo ingiero sacia esa necesidad, pero también la comida es algo que viene por la providencia de Dios. Algunos dirían, ¿cómo así, pastor? Sí, la comida es una providencia de Dios. Una necesidad humana, una providencia de Dios es la comida. De pronto uno diría, bueno, pero yo puedo comer cosas que no vengan de la mano de Dios. Bueno, es difícil uno sacar un alimento, ¿verdad?, que no venga por esto que ya Dios quizá ha creado, un alimento que no venga por lo que el Señor ha hecho. Pues Dios es el que provee, Dios es el que provee. Provee a través de las frutas, provee a través de los árboles, e incluso aquellos que comen carne, pues provee a través de esto. Pero es un asunto que tú tienes que saber. No hay forma en que tú puedas decir o decidir desligarte de Dios para tú satisfacer realmente el tema de lo que el hombre necesita. La lluvia es necesaria para que crezca el alimento, el sol es necesario para que el alimento crezca. Es decir, este asunto viene de Dios. Entonces, si hay una combinación importante, el hombre necesita el alimento, Dios provee el alimento, y entonces allí es donde viene el complemento. Por eso esto es escogido mucho como prueba, porque en un momento determinado, el hombre cuando come debe pensar, mirar y sentirse sostenido por alguien que está sobre todo nombre. Y esto pasa con el ateo y esto pasa con todo el mundo. Y entonces también vemos cómo el enemigo ha cogido tanta forma de alimentos falsos. Y al escoger tantos alimentos falsos para satisfacer la necesidad del hombre, también él quiere convertirse en un proveedor. Y entonces allí viene el concepto de todas estas pruebas y la forma en que el Señor dice, mira, depende tú de mí, depende de mí y yo te sostendré. Y entonces no dependa de aquellas cosas o de aquel apetito o aquellas necesidades que tú busques en este mundo, sino más bien depende de mí. Esto del concepto de ver las pruebas a través de este concepto de la comida también tiene que ver porque el hombre es probado en su capacidad de elección, en su capacidad de decisión. Y entonces fíjate cómo de pronto en este ejercicio del capítulo 1 de Daniel y sus amigos tendrían que ejercitar lo que nosotros conocemos como la temperancia, que es la abstinencia a las cosas malas y el consumo incontrolado y con decisión y con determinación de las cosas que son buenas. Daniel tenía que tomar una decisión. A veces hay cosas malas en las que uno tiene que tomar una decisión, como por ejemplo el contador tiene que tomar decisión cuando tiene que poner los números correctos como son y teniendo la potestad de poder cambiar los números, decidir, no, yo voy a hacer las cosas correctas. Pero estas decisiones de hacer la cosa correcta no nacen de la noche a la mañana, sino que se ejercitan. ¿Y cómo se ejercitan? Desarrollando la temperancia, el control, el que yo pueda ser fuerte, el que yo pueda ser decidido en cosas pequeñas como lo que como, como lo que veo. Ahí yo ejercito mi fortaleza, ahí yo me fortalezco para luego cuando tenga que tomar grandes decisiones poder decir no y ese no ser contundente. Allí estaba Daniel en la mesa con el rey, todo tipo de animal, todo tipo de comida. Todas cosas estaban allí en la mesa y de pronto Daniel dice, yo me propongo no contaminarme. Dice la Biblia que el jefe pues estaba preocupado diciendo, ¿cómo Dios hará un milagro en 10 días con ustedes, jóvenes? ¿Qué va a pasar en 10 días cuando ustedes se han comparado con los demás jóvenes y se han visto más delgados y se han visto más pálidos? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Me van a matar a mí o van a matar a ustedes? 10 días. Y dice que Daniel le dijo, prueba estos 10 días.
Danos solamente legumbre y agua. Y está tranquilo que Dios hará la obra. Aquí es donde vienen las respuestas a las diferentes preguntas. Dice la Biblia que al pasar 10 días, Daniel y sus amigos estaban más robustos, más rollizos, más rojitos que los demás. Por encima de sus ropas se veía la evidencia de que en ellos había algo diferente. 10 días bastó para que estos muchachos que habían sido tomados esclavos y que venían pasando trabajo hasta llegar a Babilonia, amarrados y todo esto, estuvieran diferentes en 10 días. Y es allí donde la pregunta viene: ¿quién hizo esto? ¿Las semillas? ¿Los legumbres? ¿Las hierbas? ¿La lechuga? ¿Quién hizo esto? Y es allí, hermano, donde a veces nosotros mismos tenemos que encontrar respuesta. Ahí es donde nosotros podemos llegar a un punto donde los extremos no nos afecten, donde los extremos no nos empujen, el extremo de estar desanimado a no obedecer a Dios, incluso en lo que como también el extremo de pensar que lo que como es lo que hace lo que hay en mí. La Biblia dice que estos muchachos fueron encontrados más sabios, fueron encontrados más inteligentes, fueron encontrados más fuertes y robustos, porque Dios puso la gracia en ellos. Y esto es importante que tú lo entiendas. No es el hecho de lo que yo haga, no es el hecho de lo que tengamos. No, el hecho tiene que ver con una relación de ambas cosas. No puede hacer en mí nada lo que yo puedo, lo que yo quiera o lo que yo coma. No, lo que hace en mí la obra es Dios. Ahora, ¿qué papel juega entonces mi decisión? Cuando leemos Daniel 1:8 nos damos cuenta que Daniel toma una decisión, pero la decisión no es particular. Y ustedes podrían decir, pero pastor, sí, la decisión es particular, porque fíjate que la decisión dice, Daniel propuso en su corazón. Es Daniel, eso es él. Él es que sabe cómo hacerlo, él es que entiende cómo hacerlo, y él es el que va a hacer que la cosa suceda. No, la Biblia dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. La expresión contaminarse enlaza en grampa con el concepto de lo que espiritualmente Daniel entendía en lo que era comer y lo que era beber. Contaminarse era la expresión clave que tú y yo necesitamos recordar. Comer, bueno, no como esto, pero ¿por qué? Porque no puedo contaminarme, no puedo defraudar a Dios, no puedo fallar al pacto con Dios. De pronto Daniel estaba haciendo un compromiso de lealtad, no a lo que comía, no a lo que bebía, un compromiso de lealtad al Dios que vive, al Dios todopoderoso. Entonces, este compromiso de lealtad de Daniel, esta forma de él ver el concepto en lo que yo miro, en lo que yo veo, en lo que yo hago, en lo que yo hablo, y ver a Dios en medio de esto, entonces de pronto yo digo, yo tengo un compromiso con Dios. Ciertamente, Dios nos ha puesto a nosotros partes muy sencillas y muy fáciles. Ciertamente debieran ser cosas más complicadas que lo que yo como, más complicado que lo que yo bebo, más complicado con lo que yo veo. Debe ser cosas más complicadas. Pero Dios no lo ha complicado. Él lo ha puesto sencillo. Y era tan sencillo, por ejemplo, para Naamán mojarse 7 veces en el lago, que él dijo, pero esto es tan sencillo que eso yo ni siquiera creo que tenga ningún efecto. Eso yo ni siquiera creo que pueda hacer nada. Porque era tan simple sumergirse 7 veces Naamán en la historia de Naamán en Primero de Reyes. Era tan sencillo que él decía, pero que esto no tiene ningún sentido. Y entonces de pronto Daniel también puede ser visto en el mismo concepto de que, pastor, pero es tan sencillo no comer la comida del rey y que esto pueda ocasionar resultados tan grandes en la vida de Daniel y el resultado de su testimonio. Sí, son cosas sencillas. A veces son decisiones sencillas, pero están fortaleciendo nuestro ámbito espiritual en escalas superiores a lo que nosotros mismos podemos hacer por nosotros mismos. No podríamos lograrlo poniéndonos de rodillas todo el día, como muchos creen. No podríamos lograrlo vistiendo de tal forma. No podemos lograrlo comiendo de tal manera. No. La única manera en que podemos lograr el poder llegar a donde Dios quiere que lleguemos espiritualmente hablando es siéndole fiel a Él, aún en las cosas más sencillas. El resultado final
de aquellos hombres y mujeres que son fieles a Dios. Es el resultado que se vio con Daniel y los jóvenes hebreos. Es interesante ver la historia. La Biblia dice que de pronto estos muchachos, su rostro le brillaba. Mi querido, cuando tú y yo estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a representar a Dios, aún en lo que como, en lo que bebo, a ejercer un compromiso, una acción de responsabilidad, de abnegación, de control, entonces tú vas a ver los resultados. ¿Cuánta gente, por más que quieren leer, hacer compromiso, hacer metas, cumplir metas y propósitos, no lo pueden lograr? ¿Saben por qué? Porque a veces no han ejercitado ese punto de las decisiones, ese ejercicio donde yo digo sí, digo no, puedo hacer, no puedo hacer. Y muchas veces, como estamos tan tentados a empezar algo y no terminarlo, porque en cosas tan sencillas como lo que decido comer, lo que decido ver, lo que decido escuchar, donde decido ir, fallamos tantas veces que nuestra fuerza en decisión, nuestra fuerza en poder tomar un rumbo correcto está debilitado. Es allí donde la hermana White habla que es imposible que una persona que quiere honrar a Dios descuide su cuerpo, descuide su decisión de lo que él ve, de lo que él come, de lo que él oye, de donde él va. Nosotros como cristianos debemos tratar de experimentar cada día más, tal cual Daniel lo hizo, experimentar cada día más ese ejercicio de comprometernos con Dios, de ser leal a Dios, de buscar a Dios. Porque a mí me parece muy interesante la historia de Daniel, porque Daniel, a pesar de ser una persona bajo estos conceptos y principios, él nunca fue una persona que excluyera a los demás, que negara a los demás, que se comparara con los demás. Nunca él vio en los demás la imposibilidad de llegar a ser tan semejante a Jesús como quizás también él lo era. Es allí donde vemos a Daniel, el mismo Daniel que propuso en su corazón de no contaminarse, el mismo Daniel que oraba, el mismo Daniel que estaba cerca de Dios. También Daniel nunca rechazó a Nabucodonosor, estuvo allí al lado de ese rey que en algunos momentos fue malvado, en otros momentos reconocía, en otro momento caía. Y finalmente Daniel se había propuesto alcanzar a Nabucodonosor, a pesar de que la profecía decían que él era la cabeza de oro. Y Daniel lo logró con su testimonio, con las palabras de afirmación. Alcanzó la manera en que ese hombre, ese rey, pudiera servir a Dios. ¿Por qué? Porque él no estaba indiferente, él no era superior por lo que comía, por lo que hacía, por lo que tenía, no. Él era la persona que estaba llamada a modelar a Dios, a buscar en el otro, a enseñar al otro, a llamar de las tinieblas a aquel que había caído. Nosotros tenemos un ejercicio muy importante que hacer todos los días. Nosotros tenemos un ejercicio importante que desarrollar todos los días. A veces frente al televisor, a veces frente al celular, a veces frente a la mesa para comer, a veces frente a la nevera para tomar. Y son decisiones que tú dices, pero que esas son decisiones tan sencillas, pastor. ¿Cómo es posible que con la decisión de yo abrir la nevera y saber lo que escojo agua o escojo una cerveza? Pero eso es tan simple, pastor. Eso no es nada, eso no tiene que ver nada con salvación. Hay gente que piensan así. Pero déjame decirte que ahí abriendo la nevera y decidiendo entre el agua y la cerveza, tú estás decidiendo, tú estás fortaleciendo lo que es la temperancia. El hombre, la mujer que tiene decisión, el hombre, la mujer que no se cambia por lo que ve, el hombre y la mujer que siendo fiel a Dios, aún en lo secreto, toma decisiones prudentes ante el Señor. El hombre y la mujer que en todo momento está ejercitado para el día en que tenga que decidir ante un tribunal, poder decir no, como también le dijo no a lo que bebo, no a lo que como, no a lo que veo, no a lo que huelo. Y sí a Dios. Cada día nosotros nos ejercitamos en nuestra fe. Este es el concepto de poder mezclar mi decisión de salud y el aspecto espiritual. Ahora ustedes van a saber que hay muchísimas más beneficios en lo que tiene que ver con el concepto de lo que yo como. Hay otros beneficios, hay otras realidades físicas, hay otros conceptos muy importantes. Si lo vemos por separado,
es muy, muy importante que uno vea este concepto de la alimentación. Hay muchísimos consejos, hay muchísimas cosas importantes y bellas. Y cuando veo el concepto de la espiritualidad, hay muchísimas cosas buenas. Pero cuando tú tienes que relacionar los dos, nunca te olvides que no son tus fuerzas. Nunca te olvides que no es lo que comes. Nunca te olvides que no es lo que tú puedas decidir. Hacemos, comemos, decidimos, porque nosotros estamos viendo y viviendo lo que Dios ha hecho en nosotros. Él es que lo ha hecho y Él es que puede hacerlo. Él es quien nos ha movido y Él es quien puede movernos. Es tanto así que hubo un hombre que le dijo a Jesús: Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Es posible que el Señor hasta esta oración responda? ¿Es posible que el Señor hasta te ayude a ti mismo a tener fuerza de voluntad? A tú ser temperante. ¿Es posible que Dios te ayude en esto? Sí, claro que sí. Tú eres la persona que no eres temperante y quiere pedirle a Dios que te ayude en tu intemperancia. Sí, Dios te va a ayudar, porque es Él quien te ayuda. Él es quien te puede levantar. Él es quien te puede socorrer. Quizás alguien te diga por ahí: no, es que Dios no te va a escuchar porque tú eres un intemperante, porque tú comes esto, porque tú haces aquello. Uy, qué triste. Sería un error pensar que primero tengo que hacer para que luego Dios me ayude. No puede ser. Tú puedes pedirle al Señor en tu situación. Quizás tú eres la persona que te acuesta tarde viendo el televisor, o te acuesta tarde de la noche, 1, 2 de la mañana viendo el teléfono, y tú sabes que está mal. Y entonces tú dices: ya no puedo ni siquiera orar porque mira quién soy yo. No, no, no. Tú eres la persona que necesita clamar a Dios, porque Dios puede ayudarte en tu debilidad. Quizás tú eres la persona que todavía no ha podido dejar quizás ese café, o quizás esa bebida que te excita, que te lleva a extremos, que te daña tu sistema nervioso. Y tú dirías: ya yo no merezco, yo no puedo, mira, ya yo sé que no, porque mira cómo son los adventistas y mira yo cómo soy. No, tú eres la persona que necesita que sea Dios que te saque de allí. En todo lo que tú veas, es Dios quien hace la obra. Él es quien hace y quien pone en nosotros la verdadera acción y decisión. Los muchachos estaban bonitos y gorditos, dice el texto bíblico, pero estaban tan especial. No era por la semilla solo, no era solo por las lechugas, no era solo por lo que habían comido, era porque habían ejercitado su fe en Dios. Era porque el Señor estaba con ellos, y esta acción de ellos hacer en la forma en que Dios le agradaba era solo un resultado de lo que Dios estaba poniendo en ellos, el querer como el hacer, por su santa y buena voluntad. Yo espero que en esta noche nosotros estemos dispuestos a hacer esta oración. Señor, ayúdame. Permíteme ser la persona. Permíteme vivir la experiencia. Yo siempre cuento la historia. Imagínense, en mi casa, cuando yo era adolescente, había un picapollo. Imagínense cuánto pollo se comía en esa casa. Uy, cuánto pollo. y era fuerte. Y gracias, ahí veo algunas personas ya respondiendo. Voy a ver todos esos pedidos, los voy a tener. Sabe que era fuerte, se comía pollo muchísimo en la casa. Y yo siempre decía: Señor, yo quiero tener la oportunidad de un día yo ser vegetariano, no comer carne. Yo quiero tener esa oportunidad. Pero imagínense, había que comer pollo, no había forma, ahí con un picapollo en la casa, pero siempre estaba la oración. Y a veces cuando iba a la actividad de la iglesia, saben que en la actividad de la iglesia no dan carne, sino que allí se brinda una comida saludable. Y eso es muy bueno. ¿Saben por qué? Porque cuando yo iba a la iglesia siendo muchacho, me gustaba ir. Yo comía carne en mi casa, sí, muchísima, pero me gustaba ir y sentirme ese sábado como que, wow, como que ya puedo ser vegetariano, como que ya puedo no comer carne. Me encantaba, como que ya no tengo que beber refresco, déjame beberme el jugo que hizo la hermana tal. Por eso siempre yo motivo que cuando hagan actividades en la iglesia, no hagan una comida donde el que no puede en su casa, porque es que no puede, por lo menos vive esa experiencia en la iglesia. Y eso yo lo vivía y decía siempre: yo un día podré. Pues hermano, para no hacerle larga la historia, hace ya 15 años que el Señor nos dio esa oportunidad de cuando decidí ir a la Universidad Adventista, desde antes de ir a internarme para estudiar teología, decidí ya no comer carne. Y cuando llegué allá,
entonces reforcé. Y entonces cuando me casé, entonces ya tenía más autoridad, ¿verdad?, en mi casa para decir, bueno, ya aquí vamos a buscar la forma. Y gracias al Señor hasta el sol de hoy podemos tener este lindo testimonio. Pero ¿quién fue que ayudó? ¿A quién yo clamé? A Dios. Y yo te aconsejo, mi querido, clama a Dios. Busca a Dios. Dile, Señor, ayúdame en mi debilidad. Permíteme ser fuerte en las decisiones tan pequeñas como lo que como y lo que bebo, para que un día, cuando tenga que tomar decisiones fuertes como la tuvo que tomar Daniel, entonces yo saber decir no. Cuando me echen al foso de los leones, decir no. Cuando me echen al horno de fuego, saber decir no. Hay gente que cree que va a ejercitar su fe, su fuerza de decir sí o no cuando esté en el tribunal. Pues déjame decirte, mi querido, que si tú hoy frente a la nevera no sabes decir no, frente al televisor no sabes decir no, frente al internet no sabes decir no, pues no creas que va a decir no frente a una pistola y en un tribunal. Es necesario ejercerlo ahora y el Señor te está dando la oportunidad. Veo varias personas aquí respondiendo que quiere que el Señor le ayude, que el Señor pueda fortalecerle. Así que bendiciones, Máximo, bendiciones, Huáscar. Vamos a orar en este momento para que el Señor nos siga fortaleciendo, nos siga bendiciendo. Y si hay alguien allí en Facebook que en esta noche ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, aquí desde la Iglesia Adventista de Osama, tú puedas también decirle, Señor, ayúdame a ejercitar, ayúdame a ser como Daniel, que en las cosas pequeñas tú seas glorificado y que tú añada en mí esa gracia que solamente tú puedes poner fuera de lo que como, fuera de lo que bebo, sino que tu nombre sea exaltado en mi vida. Gracias, Señor, te damos gracias por esta linda oportunidad que nos ha dado de expresar tu palabra. Gracias por el Departamento de Salud de la Iglesia Adventista Osama, por el maravilloso trabajo que están haciendo, por la forma tan precisa en que están levantando los principios de Dios. Gracias por los testimonios que hemos escuchado. Gracias, Señor, por las alabanzas. Gracias porque hasta aquí nos ha ayudado tú, Señor. Aquí hay muchas personas que han hecho una pausa, han llegado del trabajo, están en la casa preparando cosas para mañana y han hecho una pausa diciendo, Señor, queremos continuar contigo, queremos avanzar en la semana con tu fortaleza, avanzar en la semana con tu compañía, que tú puedas bendecir a esas familias, que tú puedas bendecir a esos hijos tuyos. Padre, varias personas que en esta noche al escuchar tu palabra, depende de ellos la decisión de hacer una oración muy linda, y es la oración para que tú le permitas, le ayude a ser fuerte en medio de sus debilidades, que tú extiendas su mano para ellos, que tú, Señor, le permita el tener la facultad en sus decisiones de decidir por ti. Y tú puedes hacer eso, Señor. Tú puedes fortalecer. Tú eres quien hace el milagro. Por lo que te pido, Señor, que tú puedas auxiliar a aquellos que en este momento, en medio de su debilidad, están clamando a ti. También quiero pedirte por mucha gente que día tras día ejercita su fe, ejercita su decisión de ser temperante, de ser fieles, que se puedan ver los resultados física y espiritualmente, porque tú eres el único que puede hacer esa combinación. Gracias, mi Señor. Bendice al pastor Caro y el ministerio pastoral en esta iglesia adventista Osama y permite que cada dirigente, cada familia, los niños, los jóvenes de nuestra iglesia, todos puedan ser llenos de tu gracia y esta semana continuemos a tu lado obteniendo victorias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, amén, pastor. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Que Dios siga bendiciendo su ministerio, pastor, a su familia. Y usted sabe que Osama es suya también. Así que a usted lo tenemos como uno de nuestros pastores también. Bendiciones. Feliz noche. Siento el sonar, sonidos de vientos y lo siento
siento más cerca que ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. ¿Cuántos dicen amén? No. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo venga pronto, que venga y que estemos listos con nuestras familias. No más dolor, no más muerte. Miren, las profecías cumpliéndose están. ¿Qué falta? ¿Qué falta, pastor? El pueblo escogido persecución tendrá, pero no teman, Jesús está con su pueblo. Solo falta poco tiempo. Todo indica que se acerca la venida del Señor, y al clamor final los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. ¿Quieren cantar con nosotros? Pónganse de pie y cantemos. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Aleluya. Gloria sea al Señor.